Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias por venir. Bueno, quiero recordar a Abendula que si esta ley de seguridad ciudadana entra en vigor, hacer comentarios ofensivos contra España puede ser un delito sancionable. Entonces, a partir de ahora tendremos que cuidarnos mucho en las declaraciones que hacemos. Voy a tratar de hacer un mapa general sobre cuál es la realidad y la situación sociopolítica en España hoy día, todo utilizando cifras oficiales del Gobierno y del Plan Nacional sobre Drogas. Lo primero que quería mostraros, bueno, es ver cómo desde el año 95 hasta el año 2010, que son los años en los que se han ido haciendo encuestas a nivel nacional, pues vemos cómo el uso experimental de cannabis ha ido creciendo. Hubo un momento en el 99 en que descendió un poquito, pero siguió creciendo, mientras que los consumos en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y en el consumo diario, pues más o menos se han mantenido estables. De aquí hay dos lecturas ya. La primera habla acerca del potencial de abuso del cannabis, es decir, si más personas lo prueban y el cannabis tiene un alto potencial de abuso, más personas en las cifras de uso continuado deberían también subir y, sin embargo, la curva se mantiene estable a lo largo del tiempo. Y la segunda interpretación que se puede hacer de esta gráfica es si realmente los consumos van subiendo, pero no hay un mayor abuso por parte de la población, ¿por qué implementar políticas más punitivas? No tendría ningún sentido. Tendría más sentido si pensamos que las políticas punitivas sirven para reducir los consumos. Tendría sentido implementar políticas punitivas si los consumos continuados o incluso problemáticos aumentan, pero esta no parece ser la realidad. También los consumos de cannabis en España pues, se centran, pues, como todas las sustancias, ¿no? En las franjas de los 15 a 24 años, 25 a 34 años, y cuando uno se hace mayor, a partir de los 35, 40 años, los consumos de todas las sustancias, y en esto no es especial el cannabis, pues van disminuyendo por las razones que sean. Si la gente adquiere responsabilidades y tiene que ocuparse de otras cosas, si va cambiando por modelos sociopolíticos concretos el cannabis por las benzodiazepinas, que le permiten dormir para poder soportar su vida laboral. No sabemos cuál es la razón de que el cannabis vaya descendiendo como otras drogas. Si nos vamos a las cifras de benzodiazepinas, vemos que no han parado de subir en los últimos años. Esto es un indicador interesante también respecto a la realidad española que compartimos con otros países de la Unión Europea, ¿no? A veces nos dicen también que, bueno, entonces hay que proteger a los jóvenes porque los jóvenes tienen una baja percepción del riesgo. Claro, tienen una baja percepción del riesgo cuando les preguntan si consumir cannabis una vez o menos al mes supone un riesgo y te dicen, pues, en un 60% que no. Cuando se les pregunta cuál es la percepción del riesgo de consumir cannabis habitualmente, la percepción del riesgo sube ya a casi el 90%. Es decir, la gente joven en la franja esta de los 14 y 18 años, que es la que más nos preocupa a todos, ¿no? Tiene muy claro cuáles son los riesgos del cannabis y ahora explicaremos cómo esto se traduce en cifras de consumo, cuando a la vez tienen una percepción también muy alta de la disponibilidad. Es decir, saben que el cannabis es muy disponible, pero a la vez entienden que un consumo continuado supone cierto riesgo para la salud. De hecho, si nos seguimos manejando en estas cifras de los 14 a los 18 años, que son lo que más preocupa a las autoridades para imponer medidas punitivas y que, como luego veremos, son los que se llevan la pena de todas las multas, pues nos encontramos que el 82,5% no ha fumado ningún día del mes, ¿no? Y que los consumos habituales de más de 20 días se reduce o queda reducido a un 3% de esa población juvenil. Vemos también, como dato interesante que os quería mostrar, cómo en España las admisiones a tratamiento empiezan a subir, ¿no? En el año 96, alcanzan un pico en el 2004 para luego ir progresivamente bajando, mientras que los tratamientos, los segundos o terceros tratamientos, pues se mantienen más o menos estables. Bueno, esto no es nada nuevo, coincide con el momento en el que, en el 2004, por las razones que sean, la ley Corcuera se aprueba en 1992, que es cuando empieza a sancionar la tenencia y el consumo en la vía pública.
no se sabe por qué, no se empieza a aplicar de manera muy exagerada hasta el año 2000, 2002, 2003, y es en el 2004 cuando empieza el despunte hacia arriba, ¿no? Coincidiendo justo cuando las admisiones a tratamiento empiezan a bajar. Es posible que la gente ya sabe que se pueden recurrir las multas, las admisiones a tratamiento empiezan a bajar porque los recursos a las multas empiezan a ser efectivos y el pico de aumento de admisiones a tratamiento, sin embargo, en esa franja hasta 2004 va más o menos en correlación con las denuncias. ¿Por qué? Porque hasta ahora, con la nueva ley no va a ocurrir, pero con la ley del 92, a uno le pueden retirar la multa si se apunta a un programa de tratamiento. En cuanto a distribución de las detenciones, pues ya lo han dicho Óscar y Vendula, el grupo de consumidores de cannabis son los que focalizan todas las multas y todas las detenciones por sustancias. Y se centra en el 80% las multas, es decir, las detenciones pueden ser por sospecha de tráfico o por otros motivos, pero en el caso de las denuncias es evidente que es por tenencia o por consumo en la vía pública. Es decir, es una barbaridad que el 80% de las denuncias se las lleven los consumidores de cannabis. Esto probablemente tiene la lectura obvia, ¿no? Y es que es la franja de los 19 a los 25 la que sigue recibiendo más denuncias. ¿Por qué? Porque es la franja, como hemos visto en las primeras diapositivas, donde los consumos se focalizan. La gente joven generalmente consume en lugares públicos, en espacios públicos, porque todavía no tiene pues, el poder adquisitivo suficiente como para consumir en casa de los amigos o consumir en su propia casa, y son los que terminan recibiendo el grueso de las multas. Si nos vamos a qué está haciendo la policía mientras tanto, y vemos he traído los únicos datos que hay publicados a día de hoy en cuanto a incautaciones, del 2000 en cocaína hubo una bajada de incautaciones del 9%, en heroína hubo una bajada de incautaciones del 45%, los consumos estamos diciendo que siguen siendo más o menos estables, para el éxtasis también hay una bajada del 24% y para el hachís también nos encontramos con un sorprendente descenso de 34% de grandes incautaciones de partida de cannabis, ¿no? Mientras que, a la vez, las detenciones por tráfico de drogas apenas disminuyen, ¿no? Vemos detenciones por tráfico, nos referimos como antes, ¿no? Detenciones de grandes narcotraficantes y de grandes volúmenes de sustancias, mientras que sorpresivamente nos encontramos que denuncias por consumo o tenencia en lugares públicos se incrementa un 23%. El informe del plan dice, como en años anteriores, también en 2009, la mayoría de los detenidos lo fueron por tráfico de cannábicos, representando el 50,61% del total. Bueno, estos son los inicios de procesos judiciales por algunas comunidades autónomas, que lo voy a obviar. ¿Y quiénes son los que reciben, además, por comunidades autónomas, las mayores denuncias y detenciones? Pues bueno, son Andalucía, Valencia y Madrid, y las Islas Canarias, Castilla y León y Cantabria, y las que menos son Cataluña y País Vasco, las dos comunidades autónomas que tradicionalmente pues, han tenido políticas quizás más progresistas con relación a las políticas de drogas. Como conclusiones, si hay mayor consumo en la adolescencia y la juventud, hay menos decomisos, no cambia el número de detenciones por tráfico y aumentan las denuncias por tenencia a uso en la vía pública y la mitad son por cannabis, entonces hay una disminución de detenciones de grandes narcotraficantes, hay una persecución principalmente de adolescentes y jóvenes por tenencia o consumo en vía pública, hay un mayor índice de solicitud por tratamientos para evitar multas. ¿Todo para qué? Pues para proteger a estos adolescentes que están en esta franja de edad en la que a los políticos les preocupa tanto que puedan desarrollar consumos compulsivos y problemáticos, y en la única encuesta también a nivel nacional que hay en población adolescente española, cuando se les administra un cuestionario para evaluar abuso, ahora vosotros lo leéis pero yo no, la letra aquí es muy pequeña, son los indicadores clásicos de abuso de sustancias que se pregunta a todo el mundo y que dan pie para presumir si una persona está teniendo un consumo abusivo de una sustancia o no, pues nos encontramos que solamente el 0,9% de la población adolescente se encuentra en alto riesgo de consumo, ello a pesar de todas las medidas que
el Gobierno implantó en el 92 con aquella ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una ensalada de cifras que lo único que vienen a mostrar es si esto es lo que está pasando ahora con esta antigua Ley de Seguridad Ciudadana del 92, qué ocurrirá cuando en el año que sea, si es ahora en el 2014, que es cuando se espera, entra en vigor esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, hay una disociación, ¿no?, entre los consumos experimentales y el mantener un consumo continuado en el tiempo, con lo cual no parece que haya razones para aumentar la punición hacia los usuarios. Los usuarios, las multas se centran en la franja quizá más desprotegida, que es la que no recordemos que España tiene un 57% de paro juvenil, con lo cual, no sé, no es difícil pensar cuáles son las repercusiones si de repente van a tener que pagar 1.000 euros por tenencia de una china en vía pública o si por cultivar una planta, aunque no esté destinada al delito, las multas pueden ser de hasta 3.000 o 4.000 euros. Bueno, con esto ya termino. Muchas gracias. Y esto es.